Bienvenidos a CBS 19 Unidos. Yo soy Marangeli López. Esta semana tenemos un programa un poquito diferente. Antes del 5 de marzo queremos hablar y ayudarlos a entender la Ley 4 del Senado. Dentro de un rato escucharemos a los defensores de la comunidad para saber cómo es que piensan que van a tratar esta nueva ley. Ellos hablaron con el sheriff de nuestro condado y nos dan unos detalles. Y también nos han aconsejado que no mucho va a cambiar, así que no hay ninguna razón para alarmarse. La ley permitirá a la policía estatal y local detener y expulsar a personas sospechosas de entrar ilegalmente en el estado. También aumentaría la sentencia mínima de 2 a 10 años por meter a inmigrantes de manera ilegal al estado de Texas. La ACLU y el Departamento de Justicia están demandando al estado de Texas para detener la SB4. Mientras tanto, la mayoría de la gente se está expresando a ambos lados de la ley. Mientras esperamos más noticias al respecto, queremos dedicar unos minutos para informarles. Esta ley propone que la policía actúe contra los inmigrantes y las personas que entran ilegalmente al país, pero no va a cambiar mucho en el este de Texas. Aquí para explicarle más van a estar varias personas que tenemos aquí en nuestro estudio CBS 19 Unidos. Damos la bienvenida a la abogada Ginger Young de Flowers y Davis y también a la defensora de la comunidad Paulina Pedrosa. Ellas dos están bien informadas de la SB4 y están aquí para contarle más sobre la ley. Queremos darle las gracias a la Monarca Initiative porque sin ellos no teníamos esta idea antes. Ellos crearon un taller y también un Facebook Live unas semanas pasadas que tuvieron al sheriff, a Larry Smith, estaba hablando de esta ley y desde su oficina nos estaba contando cómo es que esta ley van a enforzar la ley aquí en el este de Texas. Entonces, por eso las invité a ellas para que nos expliquen cómo fue ese taller y qué fue uno de los highlights que dijo el sheriff. Era dos citas o dos reuniones de Facebook Live. El primero, ese empezó porque hablé con las mujeres de Monarca de esa idea, pero era solo yo explicando y necesitábamos más información de law enforcement, policía. Y eso donde entró ella. Ella tiene bien relación con policía de Tyler en cosas para comunidad y ellos querían venir con el sheriff también para explicar cómo esa ley va a afectar nosotros en ese área. Sí, entonces sabemos que el sheriff de aquí del condado Smith, él no solamente es de aquí, de nuestra área, él también es el presidente del Sheriff Association del completo estado de Texas y él también ha ido al Capitolio para hablar sobre esta ley y ha dicho muchas veces que esto va a ser muy difícil para enforzar aquí en esta área. Entonces, si me quiere explicar, Paulina, ¿cómo fue que él explicó por qué va a ser difícil para ellos enforzar eso y por qué el sheriff dice que no mucho va a cambiar ya aquí que empieza el marzo 5? Sheriff Larry Smith es una persona muy preparada, humana, honesto, nos dio su palabra que todo en East Texas, en el condado de Smith, sigue igual, siempre y cuando no hayan extremos. Si hay un carro en Highway 20 lleno de personas que las están traficando, ellos van a ejercer. Si hay alguien en una casa de seguridad con personas que las están traficando o están dañando a nuestras mujeres, lo van a ejercer. Pero si la mamá va a llevar a sus hijos a la escuela o sus hijos van a ir manejando con sus papás, todo va a seguir igual. Va a haber una línea especial para que se pueda reportar cualquier perfil racial si nuestra comunidad latina se siente atacada o afectada. Él dio su palabra de honor. Estamos agradecidos por su disposición en trabajar, en comunicarnos a nosotros y estar de la mano informados y así podamos tener unas mejores decisiones y hacer lo correcto. Sí, porque lo de esta ley que le está causando mucho temor a las personas es pues el lenguaje y lo que uno pues aparenta de que se supone que sea, pero no es así, porque están hablando muchas cosas de que si la policía, pues como acabas de decir, el perfil racial, eso es un delito también entre ellos. Entonces eso no es algo que en nuestro comunicado aquí de policía o de sheriff, ellos no están tratando de hacer eso. Pero también habían explicado que la razón por qué esto no va a cambiar mucho es porque esta ley
aunque SB4 es nuevo, lo de, pues, de ICE o deportations, como estaban explicando en inglés, eso siempre ha existido aquí en este área, pero es... Y va a continuar. Y va a continuar, exacto. Entonces, explique aquí por qué eso es diferente y cómo es que eso continúa aquí. Hay 3 o 4 partes de SB4. Me asusta más el parte que policía en todo el estado pueden arrestar personas si han venido sin permiso, si tiene algo que se llama probable cause. Eso es razón de pensar que personas, y hay 4 partes, ha venido sin permiso, por eso si ha venido con visa, eso no afecta, solo de México, no incluye si ha venido por California desde aquí, no por el puente, y aunque no está escrito en cosas que estamos viendo, esa ley tiene 2 años de, no sé cómo se dice en español, statute of limitations. Okay. Por eso solo es si pueden saber que ha entrado sin permiso solo de México en los últimos 2 años. Okay. Y razón que eso es importante, policía aquí, bueno, pues no tiene el tiempo para hacer eso. No. Es básicamente poniendo policía como oficiales de inmigración. Sí. Ellos no quieren, no tienen el tiempo, pero ellos no van a tener esa información. Si ven, cruzando es una cosa. Y eso es una razón que ellos están diciendo, eso es más por frontera. Pero es importante, si está parado por policía, uno no corre. Sí. Porque ese es nivel más alto, es un felonía, puede ser felonía, y en ese caso, problemas. Ellos han decidido, los policía y sheriff, que no van a preguntar por papeles. Supuestamente eso es correcto, pero si alguien policía para y preguntan eso, no da ni una palabra, además de su nombre. Tiene que decir su nombre. Sí, tienes que decir tu nombre. Pero no digan cuándo pasaste, cómo sin permiso, porque sin esa información no tienen suficiente para arrestar bajo esa ley. Eso es verdad. Y aquí tenemos unas tarjetitas rojas. Si no las han visto todavía, yo sé que Paulina está enseñando. Explícanos qué es esta tarjetita y cómo pues la gente se puede beneficiar de este recurso que es muy importante. Ya. Y voy a tener eso en mi oficina gratis. Si ven eso y quieren eso, llega a mi oficina. No tiene que hablar conmigo. Allí gratis, no cuesta nada. Pero esos son normalmente personas que han usado por muchos años de cosas de ICE, pero aplica el mismo en SB 4. En un lado, indica que no quieres hablar y dar respuesta a la policía o ICE. La segunda cosa es que no da permiso para entrar a su casa. Tercera cosa es no da permiso para chequear su carro o sus cosas, porque ustedes todos tienen mismos derechos bajo... Eso es verdad. Bajo la ley. Bajo todos la tienen derecho. Constitution. Si tiene estatus o no estatus, mismos derechos. Por eso enseña, si no quiere hablar con policía, puede dar esa tarjeta que ellos leen. En otro lado es en español explicando qué no necesitas hacer. No abre la puerta, no contesta ni una pregunta de alguien de inmigración o policía, además de su nombre, tiene que hacer eso, no firme nada. Y otro lado, y usa, si necesita dar esa tarjeta a eso policía para tener sus derechos Exacto. claros. Y aquí lo dice, aquí claro, en inglés también, porque lo más seguro que la persona que le vaya a parar, aquí no hay muchos agentes que hablan español, son muy pocos. Y si tienen alguna, ¿cómo se dice? Language barrier, que no saben inglés o pues no, pues se identifican bien, aquí lo tiene en inglés y en español. So que esto es me encanta esta idea de esta tarjetita. Muchas gracias por ordenarla. Ella ordenó muchas para las personas, si quieren ir, vayan a su oficina. Paulina, usted va a empezar
unas clases nuevas el marzo 5 de ciudadanía y también sigue enseñándole a la gente inglés. Cuéntanos de esta nueva ronda de clases. El 5 de marzo nuestra vida sigue normal, no tenemos que estar en pánico. La capacitación para nuestros inmigrantes sigue, va a haber clases de ciudadanía que las ofrezco en mi oficina. Es en el centro, 330 M Street. Mándeme mensaje, lo incluyo a las clases. Recuerde que los precios de inmigración están por subir el 1 de abril. Lo que tenga que arreglar, arréglelo ya para que no tenga que pagar todavía más. Y la gente tenemos que estar tranquilos entre nosotros, que no haya pánico, no tomemos decisiones extremas, no piense la gente vender sus cosas, en moverse del lugar. Muchas veces la frustración llega tanto que nuestra mente empieza a causar más problemas. Esta tarjetita es muy importante. Aquí nuestra información de la abogada es solamente tus derechos en inglés, en español, para que la tenga en su cartera y sepa que hay que estar calladitos, no hablar de más. Los espero si necesita clases de ciudadanía. Las de inglés sigo apoyando en Grace Español los lunes y los jueves Tyler PD está aprendiendo español. Los oficiales son, sí. Porque eso va a ayudar mucho, especialmente cuando empiecen a parar a las personas y así ellos se ayudan entre ellos mismos. La empatía de poder saber tu nombre, tu dirección, la información básica. Es un español de sobrevivencia. Como nosotros, inmigrantes, buscamos inglés de sobrevivencia. Entonces, teniendo la información básica en los dos idiomas, no va a haber el problema del lenguaje y seguir intentándolo. Aprender un idioma no es fácil, es toda una vida, pero si no empezamos hoy, ¿cuándo? Vamos a estar al tanto que si algo pasa, el Sheriff Larry Smith va a estar próximamente con nosotros. Él está dispuesto a escuchar. Dio su número de teléfono personal en el live video que van a ver ustedes algunos fragmentos aquí, donde él dice, háblame, yo hago una cita, yo te escucho, consigo un traductor. No cualquier persona da su número de teléfono personal. Creo que está dispuesto a que esto funcione. Es uno de los promotores principales, tomando en cuenta que Tyler no es un puerto de entrada. Eso también es importante saber. Nosotros estamos muy en East Texas, que no haya tanta paranoia y venimos aquí para que sepa que estamos con usted y cualquier información que necesite, hacemos más lives, venimos con Mara, a donde nos inviten vamos a estar. Una cosa más, era una pregunta buena en eso Town Hall Meeting, que unos preguntaron, ¿qué pasa si quiero visitar mi familia en cerca de frontera? Y eso es muy peligroso. Con esa ley, si está en ese lado, hay chance que van a parar y va a tener problemas. Por eso es muy importante que no salen por ese lado. Que no vayan un poco más sur. Exacto. Hay como 38 counties, ¿cómo se dice? Condados. Que son de emergencia y esos van a ser por allá. Por eso ten mucho cuidado si está pensando de ir cerca de frontera. Sí, es verdad. Hay que tener mucho cuidado, especialmente durante este tiempo, porque uno sabe cuando empieza algo nuevo, pues las autoridades están en alerta, especialmente y específicamente en el border, donde sabemos que hay un crisis, hay muchas personas que están entrando o están tratando de hacer muchas cosas diferentes y ahí es donde está, pues, como se dice en inglés, el hotspot. Y por eso, pues, deben de evitar un problema. Quédense aquí, si quieren ver a su gente, por lo menos ahora tenemos la tecnología de FaceTime, que antes no lo teníamos. Eso, que si algo pasa o una emergencia, también tienen que tener sus documentos ya listos, por si acaso se tienen que ir y visitar, que los niños por lo menos tengan pasaportes. Y eso es una cosa que iba a decir. Aunque eso empieza el 15 de marzo, hay un pelito en Corte Federal que tal vez va a parar eso. Todo que estoy leyendo y oyendo que eso probablemente no va a pasar. Por eso es buen tiempo, tenemos unas semanas más para estar preparado. Si es obtener eso, leer un poco más de sus derechos. En mi oficina también tengo en español y inglés derechos en su casa, en su hogar, en su empleo, en público de eso. Y puedo dejar eso a frente también. Otra pregunta frecuente fue, ¿qué pasa con las organizaciones que están contrademandando? ¿Cuándo vamos a saber si eso se pudo? Y nosotros sabemos que aquí en CBS 19 nosotros tenemos este tema bien al frente de mente y le vamos a seguir pues
informando de lo que está pasando ahora mismo. Hace 10 días fue que hablaron de eso en la corte. Todavía no han dado un update, pero yo sí le voy a actualizar la información cuando sepa más de eso. Porque puede ser, sí, que ahora mismo estamos hablando, dice que el 5 de marzo que va a empezar, pero si algo pasa, puede ser que paren eso. Vamos a ver. En inglés se llama injunction, que un corte puede parar una ley, hasta pueden decir si es contra ley o no. Algunas veces pasa, algunas veces no pasa. Sí. Y es últimamente al juez que tiene que Exacto. decir. ¿Tiene preguntas que necesitan respuestas y eso? Pongan en su Facebook. Y si necesitamos tener otro Facebook Live, más chiquito, Sí. Para dar respuestas que necesitan. Creo que es muy importante. Muchas gracias por la oportunidad, Mara. Sí. Y por la iniciativa. Gracias por estar aquí, por eso tenemos este programa para informar a todo el mundo de lo que tiene que saber. Gracias otra vez por estar aquí y pues nos vemos próximamente. A continuación tenemos una invitada especial que nos va a hablar sobre el primer expo de quinceañeras en Longview. Este evento va a ser muy grande y también muy informativo, so que no se lo querrán perder. Bueno, estamos muy contentos de traer a esta próxima invitada a nuestro programa. Ella es una gran trabajadora y los que la conocen saben que ella siempre sabe cómo poner una gran fiesta. Con la temporada de quinceañeras que ya se avecina, ella está organizando un gran evento para que no tengas que ir muy lejos para encontrar el lugar perfecto, el vestido perfecto, el DJ, todo lo que sea para el evento del quinceañero. So que denle todo una calurosa bienvenida a Lilia Aparicio. Lilia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mara. Gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta y muy agradecida. Bueno, este programa, es creado para toda la comunidad y me encanta porque tenemos oportunidades para traer a gente que organiza eventos tan espectaculares como el que va a pasar este domingo. Cuéntale a nuestra audiencia qué es lo que va a pasar este domingo, en dónde va a ser y cómo fue que creaste esta idea. Claro que sí. Hola a toda la comunidad que nos está viendo en este grande espacio de CBS con Mara. La entrada para empezar va a ser un evento que va a tener la entrada totalmente gratis. No hay costo para que la gente vaya, la familia vaya. Hay un costo para los vendors que van a estarse exhibiendo, pero va a ser este domingo 25 de febrero, Mount Cal Convention Center de Longview, Texas. Es muy conocido, es un lugar muy grande. Pero realmente el evento hall, el main hall se llama Mount Cal, pero realmente eso va a ser en todo el Convention Complex Center, porque rentamos todo el building completo. Y me imagino que van a usar todo el espacio, porque me estabas contando, ya tienen 70 vendors diferentes, de diferentes lugares, hasta sitios de ropa, hasta abogados. ¿Cómo fue que pues empezó a regarse la voz? Porque ya tienen a muchas personas que están involucradas. Realmente yo no creo, mira, cuando uno cree, Dios te dice solamente cree, ¿verdad? Y las cosas pasan, y así pasó esta vez, porque realmente nosotros, Mara, nos avisaron el 21 de diciembre que estaba un espacio disponible para la Expo. La Expo se creó en 1 mes y medio, pero solamente en 3 semanas casi fue un sold out de la Expo. Wow. Salieron los bus a exposición para enero 6. Lo creamos entre Liz Bañuelos, César Ángeles Fotógrafo, y trabajamos duro, VH Productions, y estuvimos duro, el 6 salen, y en 3 semanas casi la expo se vendió. Wow, gracias 3 semanas. Sí. Pero ya yo he visto que han estado pues promocionando el evento mucho tiempo, y ya se va a dar en este fin de semana, que ya es que rápido pasó el tiempo. Sí, la verdad es una cosa bien increíble que ha pasado, pero lo más bonito que hemos visto aquí es el apoyo de los vendors, porque sin vendors pues no había expo, ¿verdad? Sí. También los modelos, todos los niños se pudieron, es talento de aquí, del este de Texas, todos los modelos, los padres que están poniendo todo lo que están dando, las compañías que están produciendo, que están haciendo que esta magia, que la industria de los sueños, que le llaman a la industria de las quinceañeras, se pueda hacer realidad para este domingo. Bueno, lo que me gusta mucho de este evento es que es completamente gratis la entrada y también completamente gratis para las rifas. Cuéntanos de las rifas que van a tener en el evento. Bueno, si te las contara de una por una no acabaríamos. La más grande y la más espectacular, que es un volumen más de $15,000, es una fiesta totalmente gratis para el sueño de un niño o de una niña, que el domingo se sabrá quién es el dueño de esa fiesta o la dueña de esa fiesta. Pero tenemos giveaways
montones de giveaways de muchos fotógrafos, photo booths, decoradores, diseñadores. Hay vestidos, hay 3 vestidos que se van a dar ese día, hay 2 vestidos, perdón. Hay también cupones para muchos salones de eventos, tenemos cupones para limusinas, cupones para pasteleros, o sea, es que se me voy a revolver, sinceramente, porque es amplia la industria de eventos. Y una pregunta que tengo, porque tiene un montón de giveaways, que esto es algo que va a beneficiar a todas las personas que vayan, ¿sabes? Si van al evento, van a tener una oportunidad muy grande de ganarse algo y llevarse algo para su evento que vaya a ser en este año o el próximo año, donde sea. Sí. Pero, ¿cómo fue que pues tuvieron los fondos para poder darle a la gente estos giveaways? Ok, es el corazón del vendor, porque aquí lo que se está dando ese día es el vendor directamente a la comunidad. Entonces yo le pido a la gente que ese día visite los booths de los vendors, vayan, los conozcan, les consuman, ¿verdad? Y si tienen algo para que ellos puedan también ser parte de otros eventos, pues se lleven sus tarjetas, toda la información de todos los vendors que van a estar presentes ese día, ¿no? Entonces realmente todo es donación de todos los vendors, de cada sponsor, todo es gratis, del corazón. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, Lilia, quería tomar un tiempo también para hablar algo, todavía no va a empezar, pero me encantó la idea de esta beca que van a empezar. Se llama Inspirando Sueños, Creando Futuros. Y aquí tengo los papeles aquí al frente mío, Así es. Pero quería que nos contaras de esta beca y cómo es que va a beneficiar a los estudiantes ya el año que viene. Claro que sí, bueno. Este programa inicia con un señorón de señorones que vamos a tener de invitado para el domingo, que es el que abre la apertura de este sueño. Se llama, como lo acaba de decir Mara, Inspirando Sueños, Creando Futuros, que va a ser para jóvenes de 16, 17 y 18 años. Y vamos a crear entre todos los vendors de la industria de eventos, becas, sponsorships, algunos artículos para la escuela, para que estos jóvenes sepan que como tú un día tuviste un sueño, ¿sí o no? Yo un día tuve un sueño. Toda la gente que nos está viendo, muchos han crecido, producido, seguimos produciendo, seguimos siendo una comunidad más que nada que estamos aportando a este gran país, es lo que queremos, dejar huella. Ya tenemos quinceañera para niños entre 14 y 15, pero ahora también quinceañera se va a ir un poquito a extender a los jóvenes 16, 17 y 18 años para que sueñen nuestros jóvenes. No podemos dejar, porque la juventud es nuestro futuro, es nuestro legado. Entonces, iniciamos ese programa ese día con el gran speaker, Highlights Award winner, José Rubén Rojas de Dallas, Texas. Wow, so que él va a estar hablando y ¿cuál es el tema de qué es lo que va a hablar durante el evento? Él va a contar su trayectoria. Cómo él soñó y cómo él es el mejor decorador de Highlights Award. Y pues yo creo que también esto es más que nada sensibilizar nosotros que si tú sueñas, ¿quién te impide lograr las cosas? Eso es verdad, eso me encanta. Eso es algo que pues todo el mundo tiene que escuchar ese mensaje, porque todos de nosotros hemos tenido un sueño y no estaremos aquí sin primeramente Dios, pero también con la gente que nos ayuda en nuestros pasos durante nuestra, incluso Mara, no vayamos más lejos. Todos los papás, al menos yo me incluyo porque yo tengo una princesa, cuando nace la niña decimos, la quinceañera. Sí. O sea, en nuestra cultura de hispanos y latinos, lo que es la tradición de quinceañera es una muy arraigada a nuestras raíces, que lo respetamos, que realmente representa nuestra esencia como hispanos. Entonces, yo no quiero que esto se muera. Yo quiero que esto siga, por eso quiero hacer expos. Es mi segunda expo. Yo quiero que esto siga, que inspiremos a más gente, que la industria de los eventos es una industria buena, es una industria que es inclusiva, porque ahora sí que la industria de eventos lleva muchas áreas, tanto las áreas de groceries como las áreas de entertainment, como las áreas de fotógrafo, las áreas de los diseñadores de vestidos, tenemos también decoradores, o sea, spas, el físico, o sea, realmente peinadores, hairstylists, sí o no, todo, makeup artists, o sea, en realidad que si nos ponemos a analizar qué tipo de vendor está revuelto en la industria de eventos, veríamos que casi es toda la comunidad. Limusinas, carros, porque si la niña no quiere fiesta, quiere carro. O sea, es una industria realmente muy bendecida y que bendice a muchas casas. Me encanta. De los eventos. Bueno, otra vez le vamos a contar que va a ser el Quinceañera Expo, va a ser este domingo en el Mod Cup Convention Center que queda en Longview. Lilia, para la gente que todavía tenga preguntas o no sepan cómo llegar, ¿cómo le pueden contactar? Ok, les pedimos que se vayan a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, que es XB
con B, la Violental, Quinceañera Expo. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram. Ahí está toda la información, ahí está toda la información de vendors, ahí está toda la información de los giveaway y rifas que se van a dar para ese día y la manera en cómo deben la gente de registrarse. Sí, porque para la fiesta que se va a dar gratis, va a abrirse lo que va a ser el lobby a las 10:30 de la mañana y van a llegar las futuras quinceañeras y quinceañeros a registrarse. Así es que tienen que llegar la gente temprano. 10:30 se abre el lobby, 11:30 se abre a todo el mundo que va a asistir la expo. Pues no falten de llegar ahí y lleguen temprano a las 10:30 para poder registrarse para esa gran fiesta que están dando. Y a las 11:30 se abrirían las puertas de la expo y la gente, yo creo que ni yo lo he visto, en toda la región no se ha visto. Vienen pasarelas de Houston, viene Bellísima Boutique, viene Andreas Lily Boutique también, viene Expression en tiendas de vestidos y también viene otra tienda también de allá de Tyler. Entonces, pero vaya la gente para que vean los performances, vayan a ver los dance companies, porque también vienen unas mega grandes producciones de compañías de dance, que le llaman aquí cadetes, en Houston le llaman coreógrafos, y pues nada más también yo quiero agradecer muy en especial a toda la gente. Sí. Sí, está haciendo posible esto. Sin todos los sponsors ni los vendors no pueden hacer esto posible. A todo mi equipo, a todo el equipo de producción, César, gracias Liz, gracias OVH, gracias a toda la gente, gracias a nuestro coreógrafo Kike Ayavar y a toda la gente, Barreras Painting que nos están prestando para ensayar los lugares, o sea, y yo podría hacer una lista bien grande, ABS T-shirts, a toda la gente, de verdad que esto yo no lo puedo hacer sola. Yo no soy millonaria, pero sí soy millonaria en amigos. Entonces, yo les pido mucho, gracias, sigan apoyando. Viene el Más Expo, ya tenemos fecha 2025, ya tenemos fecha en noviembre, entonces sigamos, esto crece, Mara. Sí, y es una bendición. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa y gracias a ustedes por ver esta entrevista. Aquí les dejamos los detalles del XV Quinceañera Expo, que será este domingo. Ahora es tiempo para ver nuestro tiempo de 7 días. Este gráfico lo crea nuestro meteorólogo Brett Anthony aquí. Él lo hace todas las semanas y lo pone en español para que nosotros podamos entender qué es lo que va a pasar aquí durante los próximos 7 días. Este fin de semana va a ser muy bonito, va a estar soleado, parcialmente nublado en unos días, pero no va a ser algo que pues vaya a dañar los planes si tienen planes para hacer cumpleaños o cualquier cosa fuera con su familia. Tenemos que mirar el jueves de la próxima semana, dicen que va a haber unas tormentas, hay como un 50% para que lluvie y unas tormentas bajas, pero no va a ser algo que va a dañar el día tampoco, solamente va a estar un poquito lluvioso. Aquí le tenemos ese tiempo y si quieren saber más en detalle siempre pueden mirar a nuestro website cbs19.tv, le tenemos todos los días de la semana ahí, el tiempo actual. Antes de acabar el programa esta semana les tengo que contar algo. La bebé de mi compañero de trabajo acaba de nacer esta semana, entonces le enseñaría una foto, pero él todavía no le ha contado a su familia completamente que es una niña. Pero le estoy contando a ustedes porque esto va a cambiar algunas cosas aquí en nuestro programa de CBS 19 Unidos. Saben que como quiera estoy comprometida a enseñarle y decirle todo lo que está en las noticias aquí en nuestra área. Pero como él se va a tomar 6 semanas para pasar tiempo con su familia, yo voy a tener mucho más trabajo en el programa de inglés. Esto no significa que vamos a parar el programa, pero en vez de cada semana vamos a tener unidos cada otro viernes. Como quiera, estoy comprometida a informarles de todo lo que está pasando y lo que es importante en nuestra comunidad. Si necesitan algo, ya saben que me pueden dejar un mensaje por email o en mis redes sociales o también me pueden llamar. Siempre les dejo mi número de teléfono aquí en la pantalla. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos en 2 semanas.